Esto es imposible. Tiene que ser un montaje. Una hora después de su estreno, este documental se catapultó al número 1 de las tendencias mundiales sobre Venezuela. El video de apenas 13 minutos, filmado en Caracas por una productora estrella de la BBC, se propagó como un incendio forestal, sacudiendo los cimientos de la percepción global. Es todo actuado. Es imposible, esto es más falso que un billete de 3 bolívares, resonaba en los comentarios. La CNN de Estados Unidos, la NHK de Japón, Le Monde de Francia. Gigantes mediáticos de todo el planeta despacharon equipos de emergencia a Caracas para verificar los hechos con sus propios ojos. Y allí, en el corazón del Paseo Los Próceres, todo era real. El alcalde de Londres convocó a una rueda de prensa urgente. París activó el Plan Sena. El alcalde de Nueva York abordó el primer vuelo a Caracas. ¿Qué diablos estaba pasando en ese monumento caraqueño? ¿Por qué el mundo entero había fijado su mirada en ese icónico paseo? Mi nombre es Olivia Thorne. Durante 15 años, he sido productora de documentales sobre crimen para la BBC. Mi carrera ha sido un descenso constante a los infiernos de la humanidad. Me infiltré en el corazón del cártel de Sinaloa, entrevistando a sicarios con la misma naturalidad con la que otros piden un café. Sobreviví a tiroteos en las favelas de Río de Janeiro, con el silbido de las balas como banda sonora. Rastreé asesinos en serie en los barrios más peligrosos de Johannesburgo y documenté la brutalidad de las guerras de maras en Tegucigalpa. Dondequiera que iba, un equipo de guardaespaldas armados era mi sombra. El chaleco antibalas era mi segunda piel. Cada mirada desde la ventana de un hotel era un cálculo de riesgos, una evaluación de amenazas potenciales. 15 años saltando entre estas ciudades infernales habían forjado en mí una convicción tan dura como el acero: la naturaleza humana es intrínsecamente salvaje. Cuanto más grande la ciudad, más monstruoso el peligro que acecha en sus entrañas. Sin embargo, la primavera pasada, durante una reunión editorial en la sede de la BBC, surgió un tema que parecía una broma. Vamos a desenmascarar la verdad sobre las ciudades seguras de Latinoamérica, propuso Robert, el editor en jefe, con una sonrisa irónica. Olivia, eres la persona perfecta para esto. Ve y demuestra si ciudades como Caracas son realmente seguras, o si es solo una paz ficticia, una ilusión creada por una vigilancia autoritaria. Mi respuesta fue fría y cortante. Obviamente es lo segundo, Robert. Cualquiera puede fingir seguridad si llenas cada esquina con cámaras y apuntas un fusil a la cabeza de tus ciudadanos. Elegí Caracas como mi primer objetivo por una razón muy específica. Un video que había visto en internet y que me había parecido el colmo del descaro propagandístico. En un lugar llamado Paseo Los Próceres, a las 2 de la madrugada, una joven corría sola. Llevaba auriculares, sostenía su teléfono en la mano y su lenguaje corporal gritaba una ausencia total de alerta. Los comentarios debajo del video eran unánimes. Increíble, ¿cómo es posible algo así? Estoy seguro de que es un montaje, o una zona bajo control militar extremo, quizás es como Pyongyang, un show para los extranjeros. Mi compañero de rodaje era Raphael de Backer, un camarógrafo veterano de Orlando que había pasado más de una década siguiendo a la mafia de Europa del Este. Su cinismo era incluso mayor que el mío. Raphael, ¿has oído hablar del Paseo Los Próceres en Caracas? Ah, sí, resopló. El lugar que dicen que es seguro incluso de noche. ¡Qué chiste! Un cuento de hadas. Hasta en las ciudades más vigiladas del mundo roban a los turistas a plena luz del día. Mientras preparábamos el equipo, las bromas no cesaban. ¿Cuántas cámaras de vigilancia creéis que habrá?, pregunté. 2.000. 3.000. Y un guardia nacional cada 10 metros, seguro.
Las caras de los ciudadanos deben ser tan rígidas como las de los norcoreanos, concluyó él. Un día de junio, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Al pasar por inmigración y recoger nuestro equipaje, ocurrió la primera anomalía. Un funcionario del aeropuerto, con una sonrisa afable, se nos acercó y nos habló en un inglés impecable. ¿Son del equipo de la BBC? ¿Necesitan ayuda para coordinar su filmación? No, gracias. Podemos arreglárnosla solos, respondí, algo a la defensiva. Ah, ok. Bueno, en ese caso, si van a los próceres, les recomiendo que vayan de noche. Es mucho más bonito, hay un gentío y el ambiente es más chévere. Por un instante, Rafael y yo cruzamos miradas. ¿Ir de noche? ¿Dijo que había mucha gente? En cualquier ciudad peligrosa, el consejo es diametralmente opuesto. ¿Y es seguro?, pregunté, casi esperando que se riera. El funcionario me miró con una expresión de genuina confusión. ¿Seguro? Claro que es seguro. Por Dios, es el paseo Los Próceres. Ese claro que es seguro me descolocó. Sonó como si hubiera hecho la pregunta más extraña y absurda del mundo. Tomamos un taxi hacia el hotel. El conductor, un señor de unos 60 años, nos vio bajar el equipo de filmación. ¿Vienen a grabar un programa, chamos?, preguntó. ¿A dónde van a filmar? A Los Próceres. Planeamos tomar algunas escenas nocturnas. El taxista soltó una carcajada que vimos rebotar en el retrovisor. Uf. Si van de noche, les va a costar grabar con tanta gente. Especialmente los viernes, eso parece una verbena. ¿Una verbena? ¿De noche? Sí, claro. Hay artistas callejeros, puesticos de comida, y a la madrugada un montón de gente sale a trotar. Se ha puesto de moda correr de madrugada. Rafael murmuró algo en polaco que no entendí, pero imaginé que sería algo como están locos. Al registrarnos en el hotel, la recepcionista, una joven amable, nos dijo algo similar. Si van a Los Próceres, intenten ir a las 5 de la madrugada. El amanecer allí es brutal, y hay muchísima gente trotando. A estas alturas, la confusión empezaba a convertirse en una extraña fascinación. Todos, sin excepción, nos recomendaban ir de noche y de madrugada. En mis 15 años de carrera, jamás me había encontrado con algo así. En Río te decían, no salgas de tu hotel después del anochecer, bajo ninguna circunstancia. En Johannesburgo, ni se te ocurra poner un pie fuera del complejo hotelero. En Sinaloa, moverte solo es una sentencia de muerte. Esa tarde, en la habitación del hotel, Rafael y yo trazamos un plan. Mira, esta noche vamos primero sin equipo. Como turistas normales. No llevamos nada de valor, propuse. De acuerdo, asintió. Tenemos que ver con nuestros propios ojos si esto es real o la trampa más elaborada del mundo. A las 11 de la noche, salimos del hotel. El paseo Los Próceres estaba a menos de 10 minutos en coche, pero las calles seguían llenas de vida, con la mayoría de las tiendas aún abiertas. Solo eso ya era un contraste abismal con Londres o París. Cuando llegamos a la entrada del paseo, me quedé sin palabras. Eran las 11 de la noche de un día de semana, y el ambiente era tan animado como el de una feria popular. Pero eso era solo el comienzo. El verdadero shock, el que haría tambalear mis convicciones más profundas, llegó cuando empezamos a caminar a lo largo de los imponentes monolitos. A las 11:15 de la noche, comenzamos nuestro recorrido. Lo primero que vimos fue a una pareja joven empujando un cochecito de bebé. Su hijo dormía plácidamente mientras ellos se tomaban un café sentados en un banco, charlando tranquilamente.
Rafael, mira eso, susurré. Son más de las 11 y están paseando a un bebé. En Londres, alguien ya habría llamado a servicios sociales por abuso infantil. Caminamos un poco más y la escena se volvió aún más surrealista. Los bancos estaban llenos de gente, pero la mayoría estaban solos. Algunos leían un libro bajo la luz de un farol, otros trabajaban en sus laptops, otros simplemente contemplaban el reflejo de las luces en los espejos de agua. Lo más desconcertante eran sus pertenencias. Bolsos, mochilas y carteras reposaban a su lado sin la más mínima vigilancia. Vimos a un hombre dejar su laptop en el banco y caminar tranquilamente hacia un baño público a unos 50 metros de distancia. Oye, mira eso. Dejó la laptop ahí, como si nada, exclamé en voz baja. Nadie a su alrededor pareció inmutarse. 5 minutos después, el hombre regresó y su laptop seguía allí, intacta. Continuamos caminando y pasamos por debajo de un puente. La zona era bastante oscura y tenía un aspecto que en cualquier otra ciudad gritaría peligro. Pero allí, sentadas en el suelo, había 2 chicas jóvenes comiendo tequeños. Me acerqué y les pregunté en inglés, disculpen, ¿es seguro estar aquí a estas horas? Una de ellas se rió. Chama, ¿tú crees que esto es qué? Esto es Los Próceres. El lugar más seguro de toda Caracas. ¿El más seguro? Claro. Siempre está lleno de gente, y parece que todos nos cuidamos entre todos. Ayer mismo se me cayó la cartera y un abuelito corrió detrás de mí para devolvérmela. Rafael parecía frustrado, lamentando no haber traído la cámara. Pasada la medianoche, la gente seguía llegando. Y entonces vimos algo que desafiaba toda lógica, una tras otra, mujeres corriendo solas. Llevaban auriculares, ropa deportiva ajustada y una actitud de completa despreocupación. Decidí hablar con una de ellas, una mujer de unos 30 años. Disculpa, ¿no te da miedo correr sola a esta hora? Se quitó un auricular. ¿Miedo? ¿Por qué tendría miedo? Bueno, es tarde y estás sola. Ah, eres extranjera, ¿verdad? Aquí, a esta hora es más sabroso correr. El clima está fresco y siempre hay gente. Nunca me ha pasado nada. Me sonrió y siguió su camino. A la 1 de la madrugada, entramos en una pequeña tienda de conveniencia abierta 24 horas. Justo en la puerta había una escena peculiar, un pequeño puesto de empanadas y cachitos sin nadie que lo atendiera. Solo había una lista de precios y una caja de metal con una ranura para el dinero. ¿Esto es en serio?, preguntó Rafael, incrédulo. Le preguntamos al joven que atendía la tienda. Ah, sí. La gente calcula lo que debe, agarra su vaina y echa el dinero ahí. A veces no tienen sencillo y pagan la próxima vez que vienen. ¿Y nadie roba? ¿Robar? Ana, tengo un año trabajando aquí y nunca he visto que falte un bolívar. A las 2 de la madrugada, el paseo Los Próceres seguía vibrando con vida. Había oficinistas comiéndose una arepa en un banco, motorizados de delivery cruzando de un lado a otro, parejas de ancianos paseando de la mano. Lo más impactante era que no habíamos visto ni un solo policía. En los últimos 15 años, cada ciudad segura que había visitado mantenía su orden a base de una presencia policial abrumadora. Esto era diferente. Esto era orgánico. A las 3 de la madrugada, regresamos al hotel. Olivia, dijo Rafael, con la voz cargada de asombro. ¿Qué demonios acabamos de ver? No lo sé, respondí. Pero mañana, traemos las cámaras y grabamos hasta el último detalle de esta locura. Esa noche no pude dormir. El sistema de creencias que había construido durante 15 años se estaba desmoronando.
Si la humanidad era buena por naturaleza, si podíamos confiar los unos en los otros, entonces una metrópolis gigantesca también podía ser un lugar seguro. Al día siguiente, decidí lanzar una ofensiva de filmación total. Lo que vimos fue aún más impactante que la noche anterior. A las 4:30 de la mañana del día siguiente, Rafael y yo regresamos a los próceres, esta vez cargados con todo nuestro equipo de filmación. ¿De verdad crees que habrá gente a las 5 de la mañana?, preguntó Rafael, escéptico. Cuando llegamos, la escena nos dejó boquiabiertos de nuevo. Apenas pasaban de las 5 y ya había docenas de personas trotando. La mayoría eran mujeres, de edades que iban desde los 20 hasta los 60 años. Algunas corrían solas, otras en pareja. Me acerqué a una señora de unos 50 años para entrevistarla. ¿Viene a correr a esta hora todos los días? Sí, mijo. Llevo 3 años en esto. En verano vengo a las 4:30, en invierno a las 5:30. ¿Y no le preocupa venir sola? Me miró con una confusión tan genuina que me hizo sentir estúpida. ¿Preocuparme? ¿Por qué, vale? Esto es Los Próceres. Es más seguro que la puerta de mi casa. Siempre hay un gentío. Pero, ¿a las 5 de la mañana? ¿Y qué importa la hora? Mira para allá, ¿no ves que todo el mundo está haciendo ejercicio? Aquí más bien nos cuidamos entre todos. Esa frase era la clave, aquí más bien nos cuidamos entre todos. Mientras Rafael filmaba, observé a mi alrededor. Era cierto que había algo diferente en el aire. La gente parecía no prestar atención, pero al mismo tiempo, era como si se vigilaran unos a otros con el rabillo del ojo, en un pacto de protección silencioso. Una chica se agachó para atarse los cordones y se le cayó un auricular. Un señor que pasaba lo recogió y se lo entregó con una sonrisa. Una señora dejó su termo de agua en un banco y se fue a hacer sus ejercicios. Nadie tocó sus cosas. A las 6 de la mañana, apareció un espectáculo aún más asombroso. En diferentes rincones de los próceres comenzaron a formarse grupos de ejercicio, tai chi, bailoterapia, yoga. Pero no había instructores, ni se pagaban cuotas. La gente simplemente se reunía y se movía al unísono. En un grupo de tai chi, un señor de más de 70 años, al verme con la cámara, me hizo un gesto para que me uniera. No sé cómo, le dije, agitando la mano. No importa, solo síguenos, me tradujo al inglés una señora a su lado. Terminé imitando torpemente sus movimientos, pero todos me aplaudieron y animaron. Rafael me dijo más tarde, en 15 años, es la primera vez que te veo sonreír así de verdad. A la hora de ir al trabajo, Los Próceres cambió de nuevo su rostro. Oficinistas de traje caminaban sin prisa, con una taza de café en la mano. Casi nadie parecía apurado, como si todos estuvieran saboreando la atmósfera del lugar. Le pregunté a un hombre que parecía un ejecutivo de banco. ¿Pasa por Los Próceres todos los días para ir a trabajar? Sí. Me bajó una estación de metro antes solo para caminar este tramo. Es la mejor manera de empezar el día. ¿Por qué es seguro? La seguridad es parte de ello, pero sobre todo es ver a tanta gente con esta energía. Es contagioso. A las 3 de la tarde, a la hora de la salida de los colegios, el paseo se transformó otra vez. Grupos de adolescentes se reunían, pero nadie fumaba ni bebía. Se sentaban a charlar, comiendo chucherías que compraban en las tiendas cercanas. Hablé con un grupo de chicas. ¿Vienen aquí a menudo después de clases? Claro, casi todos los días. Es el mejor sitio para echar cuentos con las panas. ¿Y sus padres no se preocupan? La pregunta pareció ofenderlas. ¿Preocuparse de qué? Esto es Los Próceres.
Mi mamá dice que ella también venía a jugar aquí cuando era pequeña. A la hora de la salida del trabajo, el lugar era un hervidero de actividad. Oficinistas sentados en los bancos con una cerveza y una ración de pollo frito. Música en vivo en varias esquinas, con gente que se arremolinaba de forma natural para escuchar. Un músico tocaba la guitarra y cantaba, cuando de repente, un espectador dejó su cartera en un banco, se levantó y se puso a bailar. Bailó casi 10 minutos antes de volver a su asiento. Su cartera seguía allí, intacta. A las 9 de la noche, las familias tomaron el control. Abuelos con sus nietos, parejas con cochecitos de bebé, gente paseando a sus perros. Un señor mayor jugaba con su nieto en una fuente, y el niño salpicó accidentalmente a un transeúnte. Disculpe, disculpe, se apresuró a decir el abuelo. El joven que fue salpicado se rió. Tranquilo, no pasa nada. Con este calor, hasta se agradece. Cuanto más tarde se hacía, más seguro parecía sentirse el ambiente. La gente se cuida mutuamente. Si alguien se emborrachaba, los de alrededor lo vigilaban discretamente. Si alguien se sentaba solo, los demás mantenían una distancia respetuosa. Decidí hacer el experimento definitivo. Dejé mi propia cartera en un banco y me alejé unos 100 metros para observar de incógnito. Durante 30 minutos, docenas de personas pasaron por delante. Ni una sola tocó la cartera. Al contrario, una señora mayor, al pasar, vio la cartera, miró a ambos lados, y la empujó un poco más hacia el centro del banco, probablemente para que no se cayera. Cuando volví a recogerla, la misma señora me gritó desde lejos: «Epa, mija, pendiente con esa cartera». Aunque esto es seguro, no hay que dar papaya. En ese instante lo entendí, la gente de aquí se trataba como si fueran familia. Fue entonces cuando otra turista se me acercó, compartiendo una historia aún más increíble. Se llamaba Marie, una fotógrafa francesa. Eres la productora de la BBC, ¿verdad? Te he visto filmar. Sí, hola. He estado haciendo un timelapse de 24 horas aquí durante los últimos 3 días. He descubierto algo asombroso. Sí. ¿El qué? Me mostró la pantalla de su cámara. Era una compresión de 24 horas en 3 minutos. Mira, dijo. Desde las 4 de la mañana de un día hasta las 4 del siguiente, no hay un solo momento en que el paseo esté vacío. Es real. Incluso en el tramo más solitario, entre las 3 y las 4 de la madrugada, siempre hay al menos 20 personas. En París, después de las 2, no queda nadie, y es cuando es más peligroso. Marie continuó explicando. Pero lo más extraño es cómo la gente se observa constantemente. No es una mirada fija e incómoda, es como si se estuvieran cuidando las espaldas unos a otros. Al día siguiente, siguiendo el consejo de Marie, hice otro experimento. A las 10 de la mañana, Rafael y yo fingimos tener una discusión a gritos en medio del paseo. Nos insultábamos en inglés, actuando de forma muy agresiva. En menos de 3 minutos, la gente empezó a acercarse. ¿Necesitan ayuda?, preguntó un señor en inglés. ¿Qué pasa? Todo bien, se acercó una estudiante universitaria, preocupada. Lo más increíble fue que una señora incluso nos trajo agua de una tienda. Cuando dijimos que no pasaba nada, la gente se dispersó lentamente, pero varios siguieron observándonos desde la distancia. A las 2 de la tarde, fingí estar llorando sola en un banco. En menos de 5 minutos, 3 personas se acercaron. No me hablaron directamente, pero se sentaron en bancos cercanos, como si estuvieran haciendo una guardia silenciosa. Un niño le dijo algo a su madre, y luego se acercó y me ofreció una chupeta. Toma,
señorita. En ese momento, las lágrimas que derramé ya no eran actuadas. A las 6 de la tarde, caminamos desde un extremo de los próceres hasta el otro. Cada sección tenía un ambiente ligeramente diferente, pero un elemento era constante, una sensación de seguridad omnipresente. Me impresionó especialmente una zona llena de tiendas antiguas y talleres de imprenta. Pensé que de noche sería aterradora, pero fue todo lo contrario. Los dueños de las tiendas trabajaban hasta tarde, como si estuvieran custodiando el paseo. Le pregunté al dueño de una ferretería, jefe, ¿trabaja hasta tan tarde? Ah, desde que hicieron este paseo, los clientes de la noche han aumentado. Además, si nosotros estamos aquí, los demás se sienten más seguros, ¿no? Es como si todas las tiendas de la zona fuéramos vigilantes. No somos vigilantes, vale, corrigió el dueño de la tienda de al lado. Somos vecinos. Y es normal que los vecinos se cuiden. A las 8 de la noche, vimos una escena increíble. Un hombre borracho dormía en un banco, pero la gente a su alrededor simplemente mantenía una distancia prudencial, sentados en otros bancos. Al mirar de cerca, nos dimos cuenta de que lo estaban vigilando. Aproximadamente una hora después, cuando se despertó, un señor sentado a su lado le ofreció una botella de agua. ¿Bebiste mucho, eh? ¿Puedes llegar a casa? Cuando el hombre se puso de pie tambaleándose, otras dos personas se acercaron, lo tomaron por los brazos y lo acompañaron hasta un lugar donde pudiera tomar un taxi. Luego, cada uno se fue por su lado, como si nada. A las 10 de la noche, en una de las plazas del paseo, había un pequeño mercadillo de artesanías, ropa de segunda mano y cuadros. Lo asombroso era que la mayoría de los puestos no tenían vendedor. Solo una lista de precios y un número de pago móvil para que los clientes tomaran lo que quisieran y transfirieran el dinero. Le pregunté a uno de los pocos vendedores presentes. ¿Nadie roba nada? Bueno, a veces a alguien se le olvida pagar. Pero esa misma gente vuelve al día siguiente, paga el doble y no para de pedir disculpas. A medianoche, preparamos el experimento final de esa jornada. Rafael dejó unos auriculares inalámbricos valorados en 3,000 bolívares en un banco y fingió ir al baño. 15 minutos después, cuando regresó, los auriculares seguían allí. Bueno, no exactamente en el mismo sitio. Alguien los había cubierto con una servilleta de papel, probablemente para protegerlos del rocío. Rafael suspiró. Olivia, cuando vuelva a Polonia y cuente esto, nadie me va a creer. A mí tampoco en Londres, respondí. Fue entonces cuando otro turista se nos acercó con una propuesta aún más interesante. Se llamaba Jackson, un youtuber australiano. Estoy haciendo un video donde pruebo qué pasa si se me cae la cartera en las principales ciudades del mundo. En Nueva York, desapareció en 3 minutos. En Roma, no duró ni uno. No sé qué pasará en Caracas. ¿Cuánto dinero hay en la cartera?, le pregunté. Unos $1,300, más o menos. Unos 40,000 bolívares. Dudé un poco, pero Rafael insistió. Hagámoslo. Es la única forma de demostrar la verdad. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, en el puente más concurrido de los próceres, comenzamos el experimento. Jackson dejó caer su cartera y siguió caminando como si nada. Nosotros grabábamos desde unos 50 metros de distancia. En menos de 30 segundos, una mujer se dio cuenta. Señor, señor, le gritó. Jackson fingió no oírla y aceleró el paso. De repente, la mujer se echó a correr. A pesar de llevar tacones, corrió con todas sus fuerzas. Señor, su cartera. Finalmente, después de casi 100 metros, lo alcanzó y lo agarró del brazo.
Se le cayó la cartera. Jackson le dio las gracias e intentó darle 1000 bolívares como recompensa, pero ella los rechazó con un gesto de la mano. No es nada, es lo que hay que hacer. Tenga más cuidado la próxima vez. El segundo experimento fue a las 7 de la noche, en plena hora pico. Esta vez, decidí hacerlo yo. Dejé caer una cartera con 50.000 bolívares en efectivo. Fue aún más rápido. En menos de 10 segundos, oí una voz a mis espaldas. Señorita, la cartera. Era un hombre de mediana edad. Me la entregó y me dijo, con tanto efectivo, tiene que tener más cuidado. Aunque esto es seguro, no hay que ser descuidada. El tercero fue a las 10 de la noche. Rafael dejó su cartera olvidada en un banco y se fue. Unos 5 minutos después, una abuela se dio cuenta. Miró a ambos lados, la recogió y se dirigió a una tienda de conveniencia cercana. La seguimos sigilosamente. La abuela le estaba entregando la cartera al empleado. Alguien se olvidó esto, mijo. El dueño seguro volverá a buscarla, guárdala tú. Cuando Rafael entró, el empleado se la entregó con una sonrisa. La dejó esa abuelita. ¡Qué suerte tiene usted! El cuarto experimento fue a las 2 de la madrugada, la hora más tranquila. Esta vez no era una cartera, sino un smartphone de última generación, valorado en casi 50.000 bolívares. Un repartidor de delivery que pasaba en su moto lo vio. Se bajó, lo recogió, lo miró, dudó un instante y empezó a buscar en su teléfono la comisaría más cercana. Cuando nos acercamos y le dijimos que era nuestro, soltó un suspiro de alivio. ¡Uf! ¡Qué bueno! Ya estaba a punto de llevarlo a la policía. Con lo nuevo que está el teléfono, qué lástima perderlo. El quinto experimento fue el más loco de todos. Dejamos caer un sobre con 300.000 bolívares en efectivo al suelo y nos alejamos rápidamente como si nada. ¡Epa, señor! Varias personas gritaron al mismo tiempo. Un joven corrió a toda velocidad y se plantó delante de mí, bloqueándome el paso. Disculpe, ¿esto es suyo? Un sobre con efectivo. Se le cayó del bolso hace un momento. Fingí responder en inglés. No, no es mío. El joven me miró, confundido. Pero si yo vi con mis propios ojos cómo se le caía. Finalmente, la gente a nuestro alrededor empezó a congregarse. Una señora dijo, «Mijo, llévalo a la policía. Ellos ayudarán a encontrar al dueño». Y aquel joven, de verdad, llevó los 300.000 bolívares a la comisaría. Más tarde confirmamos que el dinero había sido registrado como objeto perdido. Jackson estaba atónito. He probado en 15 países. Caracas es el único donde se ha recuperado el 100% de los objetos perdidos. Esa noche, mientras nos tomábamos una cerveza en Los Próceres, Rafael dijo, «Finalmente lo entiendo. La gente se atreve a salir de noche no porque sea seguro, sino porque confían los unos en los otros». Justo en ese momento, un joven venezolano sentado en el banco de al lado, que probablemente había oído nuestra conversación, se giró y nos dijo en inglés, «Pero ese, pana, es el secreto de los próceres. Nosotros mismos nos cuidamos». Pero esto era solo el principio. Lo verdaderamente asombroso estaba por ocurrir al día siguiente. A las 4 de la mañana, caminaba sola por Los Próceres. Rafael descansaba en el hotel. Entré en una tienda de conveniencia abierta 24 horas. Detrás del mostrador, una joven estudiante universitaria trabajaba. Su placa de identificación decía Chiqui. ¿Trabajas sola?, le pregunté. Sí,
en el turno de la madrugada estoy yo sola. ¿Y no tienes miedo? Chiqui sonrió y negó con la cabeza. Para nada. De hecho, los clientes de la madrugada son los más amables. ¿Hay muchos clientes a estas horas? Sí, van y vienen. Gente que viene a trotar, taxistas, oficinistas que acaban de salir del trabajo. Es muy variado. De repente, un hombre visiblemente borracho entró en la tienda. Se tambaleó hacia la nevera de las bebidas. Me puse tensa al instante, pero Chiqui permaneció completamente tranquila. Ah, señor Jin, otra vez bebiendo. Ay, Chiqui. Disculpa, dame algo para el ratón, por favor. Claro. Cuando el cliente pagó, le dio un billete de 100 bolívares de más. Una propina. Trabajas muy duro estas horas. No puedo aceptarlo, señor Jin. Tenga cuidado al volver a casa. Cuando el cliente se fue, le pregunté, ¿es un cliente habitual? Sí, es el dueño de una imprenta de por aquí. Viene casi todas las noches, pero nunca ha causado problemas. Pero la gente borracha puede ser peligrosa. La expresión de Chiqui se tornó seria. En los 2 años que llevo trabajando aquí, solo he tenido un susto de verdad. ¿Qué pasó? El invierno pasado, sobre las 3 de la mañana, entró un hombre desconocido. Tenía una mala vibra. No dejaba de mirarme y dar vueltas por la tienda. Escuchaba atentamente. ¿Y entonces? Pasaron unos 5 minutos, continuó Chiqui, y de repente entraron 3 señores de por aquí. Uno de ellos se acercó al hombre y le dijo, con un tono muy educado, ¿necesita ayuda? ¿No encuentra lo que busca? El hombre se fue corriendo de la tienda. Quizás fue una coincidencia. No lo fue. Más tarde me enteré de que esos señores estaban vigilando las cámaras de seguridad desde la panadería de al lado. A los dueños de los negocios de por aquí les preocupa que una chica trabaje sola de madrugada. De repente, la puerta de la tienda se abrió de nuevo. Entró una señora de unos 50 años. Chiqui, un cafecito. Ah, una cliente extranjera. ¿Estás de visita? Cuando le dije que era productora de la BBC, la señora se emocionó. ¡Guau! Vamos a salir en la tele. Nuestro paseo Los Próceres es lo máximo, ¿verdad? El lugar más seguro del mundo. ¿Por qué está tan segura? Porque lo creamos nosotros mismos. No fue el gobierno. Fuimos nosotros, la gente, cuidándonos unos a otros. La señora se presentó como Doña Carmen, dueña de un restaurante cercano desde hace 35 años. Yo vivía aquí antes de que existiera este paseo. Antes, esta zona también era peligrosa. Pero cuando lo construyeron, la gente cambió. ¿Cómo cambió? Empezamos a vernos como familia. Salíamos a hacer ejercicio, a pasear, y nos veíamos todos los días. Con el tiempo, te familiarizas con las caras. Aunque no sepas sus nombres, sabes que esa es gente de aquí. Doña Carmen me contó una historia increíble. El año pasado, de madrugada, un repartidor de delivery se resbaló en las escaleras y se torció el tobillo. No podía levantarse. Eran las 3 de la mañana. En menos de 10 minutos, apareció un montón de gente para ayudar. Un médico que estaba trotando le dio los primeros auxilios, un taxista se ofreció a llevarlo al hospital, y otros guardaron su moto en un lugar seguro. ¿A las 3 de la mañana? Sí, en Los Próceres hay gente las 24 horas. Chiqui añadió, a mí me pasó algo parecido. Una vez me dio un dolor de estómago tan fuerte que casi me desmayo.
Un cliente se puso detrás del mostrador para atenderme mientras otro corría a la farmacia a comprarme un medicamento. Incluso siendo extraños, pregunté. En los próceres no hay extraños, respondió Chiqui. Todos somos vecinos. Doña Carmen añadió, un extranjero quizás no lo entienda. Al principio, nosotros tampoco éramos así. Pero de vernos todos los días, se creó una conexión. Y con el tiempo, esa conexión se convirtió en un lazo familiar. A las 5 de la mañana, los corredores empezaron a aparecer uno tras otro. Chiqui, ánimo, qué trabajadora, ¿quieres algo caliente?, la saludaban amablemente al pasar. Chiqui me miró. ¿Ves? Esta es la gente que me cuida. Estoy segura de que si alguna vez estuviera en peligro, todos vendrían corriendo a ayudarme. ¿Tienes tanta confianza? Lo probé. El año pasado fingí un grito. En menos de 30 segundos, más de 10 personas vinieron corriendo a ver qué pasaba. Me regañaron por jugar con algo así, dijo riendo, pero aunque me regañaron, me sentí muy feliz. Porque sé que hay mucha gente que se preocupa por mí. Cuando me disponía a salir de la tienda, Chiqui me dijo, señora, ¿ya sabe cuál es el secreto de los próceres? ¿Cuál es? Es el amor. Es el amor que nos tenemos los unos a los otros lo que nos hace seguros. Cuando salí, el sol comenzaba a despuntar. En el paseo Los Próceres, cientos de personas hacían ejercicio. Un señor se me acercó y me ofreció una botella de agua. Eres extranjera, ¿verdad? Madrugando por aquí. Toma un poco de agua, que en Venezuela la humedad es fuerte. En ese momento, me di cuenta de que aquí, todos se preocupaban por todos. ¿Pero era posible que no hubiera absolutamente ningún crimen? ¿Qué decían los propios policías? La sede de la Policía Nacional Bolivariana del municipio Libertador estaba a solo 10 minutos a pie de Los Próceres. Nos reunimos con el comisario en jefe, un hombre llamado Linares. Vestía de manera informal, muy diferente de lo que esperaba. Sin corbata, solo una camisa sencilla. Me dijeron que un equipo de la BBC vino a grabar una historia sobre los próceres, dijo a modo de saludo. Sí, queríamos saber sobre la seguridad nocturna. El comisario Linares sonrió. Para ser sincero, la seguridad de los próceres no la mantenemos nosotros. Son los propios residentes quienes se cuidan. Nosotros solo somos una unidad de apoyo. ¿Quiere decir que no es la policía la que controla la zona? Así es. Abrió su laptop y nos mostró unas estadísticas. La tasa de delitos graves aquí es del 0.2%, una de las más bajas del mundo. Llevamos 3 años consecutivos con 0 robos y 5 años con 0 agresiones sexuales. ¿Cómo es posible? Las 500 cámaras ayudan, pero el verdadero poder proviene de los incontables ojos de la gente. El comisario Linares señaló por la ventana. Cada persona que ves ahí fuera es un policía de civil. Si alguien está en problemas, todos están listos para intervenir. ¿Hay casos reales? Claro. El año pasado hubo un intento de robo. Un delincuente intentó arrebatarle el bolso a una turista china. En 3 segundos, ya estaba reducido. ¿Por la policía? No. Por 5 ciudadanos que se le abalanzaron. Cuando llegamos, todo había terminado. El ladrón estaba llorando desconsoladamente. El comisario nos mostró una foto, un joven rodeado de vecinos. Pero ¿sabes qué es lo más increíble?, continuó. Los vecinos no lo golpearon. Le preguntaron por qué lo había hecho. Cuando dijo que llevaba 3 años sin trabajo y no tenía dinero, una señora fue a comprarle un pabellón criollo y le dijo que le ayudaría a buscar trabajo.
No podía dar crédito a mis oídos. ¿Tratan así a los criminales? Nosotros los venezolanos creemos que la gente comete errores. En lugar de hundirlos más, debemos darles la oportunidad de empezar de nuevo. El comisario Linares siguió explicando. ¿Han oído hablar de las patrullas vecinales de aquí? Son un grupo de abuelos y abuelas de 60 y 70 años. Salen a patrullar todas las noches. ¿Llevan armas? No. Solo linternas y silbatos. Pero con eso basta. Lo que más temen los delincuentes son los ojos de la gente. De repente, un oficial entró. Comisario, alguien reportó una cartera encontrada en el paseo. Otra vez, suspiró el comisario, y se volvió hacia mí. Hoy es la tercera. Esta es nuestra vida diaria. Tenemos 100 veces más reportes de objetos perdidos que de crímenes. Le pregunté, ¿siempre fue así? No. En 2005, cuando se inauguró el paseo, mucha gente se opuso. Temían que de noche se convirtiera en un nido de delincuentes, en un refugio para indigentes. Pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los propios vecinos quienes lo cambiaron. Al principio, solo unos pocos salían a hacer ejercicio. Otros los vieron y empezaron a unirse. Cuanta más gente había, más seguro se volvía. El comisario Linares se puso de pie. Vengan, les mostraré algo. Caminamos hacia los próceres. Eran las 3 de la tarde de un día laborable, una hora que debería ser tranquila, pero estaba lleno de gente. Ven a ese señor, dijo, señalando a un anciano en un banco. Es un coronel retirado. Todos los días, a la misma hora, viene y se sienta aquí durante 4 horas. ¿Por qué? Dice que está de guardia. Que después de jubilarse, no tiene nada que hacer, así que viene a ayudar a mantener la seguridad. Caminamos un poco más y vimos a otro anciano. Ese de allí es un exdirector de colegio. Viene a la hora de la salida de los niños, para ver si alguno anda en malos pasos. ¿Y de verdad interviene? Por supuesto. El año pasado detuvo una pelea entre estudiantes y convenció a un adolescente que se había escapado de casa para que volviera con sus padres. Seguimos caminando, y el comisario nos iba explicando. El dueño de esa cafetería abre hasta tarde para servir como una cámara de vigilancia humana. Esa tienda de conveniencia ofrece medicamentos de emergencia gratuitos las 24 horas. Y esas señoras sentadas en aquel banco son la red de inteligencia de la comunidad. Si una persona sospechosa entra en la zona, lo informan de inmediato. ¿Y todo esto es voluntario?, pregunté. Sí, el gobierno no les ordena que lo hagan. Simplemente se preocupan los unos por los otros. De repente, una mujer se acercó a saludar al comisario. Ah, comisario. La abuelita que se perdió ayer ya apareció, ¿oyó? Qué bueno. ¿Llegó bien a casa? Gracias por ayudar a avisar. Cuando la mujer se fue, el comisario explicó, era una abuela con Alzheimer que se había perdido. En menos de 30 minutos, más de 50 vecinos estaban ayudando a buscarla. Más rápido que la policía. Hice una última pregunta. ¿Este modelo puede perdurar? El comisario Linares respondió con una voz firme. El paseo Los Próceres lleva 20 años demostrándolo, ¿no cree? Pero la prueba más grande llegaría al día siguiente. Al día siguiente, decidimos realizar el experimento más arriesgado. Con la aprobación de la sede de la BBC, diseñamos una situación de peligro simulada. A las 9 de la noche, en el corazón de Los Próceres, Rafael fingió ser un borracho que venía a acosarme. Gritó en inglés, «Hey. ¿Qué estás mirando? ¿Buscas problemas?»
Fingí retroceder, asustada. Sorprendentemente, en menos de 10 segundos, la gente a nuestro alrededor comenzó a intervenir. 2 jóvenes fueron los primeros en acercarse. Epa, pana, tranquilo. ¿Qué pasó? Cuando Rafael continuó gritando, 5 personas más nos rodearon rápidamente. Un hombre de unos 40 años se interpuso entre Rafael y yo. Oye, chamo, cálmate. No sé qué pasó, pero a una dama no se le trata así. Otra mujer se acercó y me tomó del brazo. ¿Peleaste con tu novio? Les explicamos a todos que era una filmación. La reacción de todos fue fascinante. Verga, qué susto. Si hubiera sido un borracho de verdad, hubiéramos usado métodos más contundentes. En los próceres no permitimos estas vainas. El segundo experimento fue a la 1 de la madrugada. Esta vez, fingí desmayarme en un banco, como si hubiera perdido el conocimiento. En menos de un minuto, una mujer que estaba trotando se detuvo para ver cómo estaba. Señorita, ¿está bien? Al ver que no respondía, sacó su teléfono de inmediato. Aló, 119. Hay una persona desmayada en los próceres. Mientras tanto, otros comenzaron a congregarse. Un hombre se acercó para tomarme el pulso. Otro se quitó su propia chaqueta y me cubrió. Hace frío, para que no te resfríes. En 3 minutos, se habían reunido más de 10 personas. Me rodearon, formando un muro humano. Cuando me incorporé y expliqué la situación, una señora se quejó. ¡Ay, qué susto! Pensé que era de verdad. Pero luego sonrió y dijo, bueno, lo importante es que no te pasó nada. El tercer experimento fue el más demencial. A las 3 de la mañana, la hora más silenciosa, Rafael fingió ser un ladrón, me arrebató el bolso y echó a correr. ¡Auxilio! Me roban, grité con todas mis fuerzas. En ese instante, ocurrió lo increíble. Gente de 3 direcciones diferentes salió corriendo simultáneamente. Un repartidor de delivery detuvo su moto y salió tras él. Un joven que estaba trotando sprintó a toda velocidad. Incluso el empleado de la tienda de conveniencia salió corriendo para ayudar. Rafael no pudo correr ni 20 metros antes de ser rodeado. ¡Quieto ahí! ¿A dónde crees que vas? Rafael intentó explicar la situación, pero ellos se giraron primero hacia mí. Señora, ¿está bien? ¿No se lastimó? ¿Es este su bolso? Cuando explicamos que era una filmación, el repartidor suspiró. Coño, casi me da un infarto. Pensé que de verdad había ladrones en los próceres. El joven que corría dijo, llevo viviendo aquí 20 años y es la primera vez que veo algo así. Nos advirtieron que el experimento era demasiado peligroso. Si fuera una situación real, ustedes mismos podrían haber salido heridos. Pero bueno, sirvió para demostrarlo, ¿no? Lo seguro que es los próceres. Esta última frase vino del empleado de la tienda. A las 4 de la madrugada, estábamos sentados en un banco de los próceres. A nuestro alrededor, la gente que se preparaba para hacer ejercicio matutino ya comenzaba a llegar. Un señor se nos acercó. Son extranjeros, ¿verdad? ¿Qué hacen toda la noche despiertos? Estamos filmando sobre la seguridad de los próceres. El señor se rió. ¿La seguridad? Eso no hace falta filmarlo. Siempre ha sido seguro. ¿Por qué es tan seguro? El señor lo pensó un momento. Porque confiamos los unos en los otros. Y nos esforzamos por mantener esa confianza. ¿Desde cuándo empezó? Probablemente desde que se construyó este paseo. No, quizás desde mucho antes.
Nosotros los venezolanos siempre hemos tenido ese calor humano, ese sentido de comunidad. Los próceres solo hizo que ese sentimiento se manifestara más claramente. Se puso de pie y, antes de irse, nos dejó con una frase. Cuando vuelvan a su país, no olviden decirles que este lugar no se construyó con tecnología. Se construyó con el corazón de la gente. El sol comenzó a bañar el horizonte. Un nuevo día comenzaba en el Paseo Los Próceres. Esa noche, hice una videollamada con mis colegas en Londres. Increíble, decía Jeremy, mi colega, negando con la cabeza al otro lado de la pantalla. Olivia, esto tiene que estar montado. Seguro contrataste actores. Les compartí en tiempo real todo el material que habíamos grabado, las mujeres trotando a las 3 de la mañana, las tiendas sin vendedor, los experimentos de la cartera y las situaciones de peligro simuladas. Después de 10 minutos de video, los 5 colegas en la llamada se quedaron en silencio. Finalmente, Ellen, la productora ejecutiva, habló. Olivia, ¿no será que hemos olvidado algo? ¿A qué te refieres? Londres debería ser así, ¿no? Poder caminar seguro por la noche. Eso debería ser lo normal, ¿verdad? Otro colega, Samen, dijo con una sonrisa amarga. Mi hija tiene 10 años y todavía no me atrevo a dejarla ir sola a la escuela, y eso que está a solo 100 metros de casa. ¿Y en Caracas? Preguntó. Aquí, los niños de primaria toman el metro solos para ir a sus clases particulares. ¡Qué locura!, suspiró Ellen. Ayer en Bristol hubo otro apuñalamiento. A plena luz del día. Quizás los anormales somos nosotros. Les mostré otro video que Rafael había grabado, el de los vecinos cuidando al borracho que dormía en el banco. Si eso pasara en Londres, pregunté. Le robarían la cartera, el teléfono, y probablemente hasta los zapatos, respondió Samen. Jeremy estalló de repente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso no somos todos seres humanos? Recordé las palabras de toda la gente que había conocido, confianza. La confianza básica que nos tenemos los unos a los otros. Nosotros también tenemos leyes y policía, replicó Ellen. Pero ellos, antes de pensar en la ley, eligen confiar el uno en el otro. Antes de que llegue la policía, los vecinos ya han actuado, dijo Samen, como si acabara de tener una epifanía. ¿En qué momento empezamos a vernos los unos a los otros como enemigos? El silencio se apoderó de la reunión. Olivia, dijo Ellen, ¿ya tienes un título para el documental? Todavía no. ¿Qué tal, lo que perdimos? Una lección desde el Paseo Los Próceres de Caracas, intervino Jeremy. Demasiado melancólico. ¿Y la última ciudad segura?